Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante donde todos podemos aportar, opinar, porque es un tema que nos compete a los oculoplásticos, como son las ojeras. Les vamos a hablar un poquito sobre todo lo que es la historia de las ojeras, su patogénesis, su anatomía y algunos tips en el manejo. Camila Ujú. es nuestra residente de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, quien nos va a hablar sobre este tema tan interesante. Camila, sigue adelante. Bueno, listo. Entonces, como mencionaba el doctor, hoy vamos a hablar sobre las ojeras. Para empezar a hablar de las ojeras, lo primero es definir qué son las ojeras. Entonces, las ojeras, si vemos la mayoría de la literatura, la va a describir, bueno, va a depender de la teología, pero la mayoría de la literatura la describe como una mácula y o una placa hiperpigmentada que es bilateral y va a afectar usualmente los párpados inferiores. Las ojeras vamos a ver que son una causa común de consulta en la medicina estética, en la oculoplástica, como mencionaba previamente el doctor, y las causas de las ojeras pues van a ser multifactoriales. Estéticamente, la ojera va a causar un aspecto más cansado, va a dar un aspecto de envejecimiento e incluso a una apariencia un poco triste. Hay un estudio que se realizó en Estados Unidos que mostró que una mujer en promedio puede gastar $15,000 durante toda su vida en cosméticos y maquillaje, y gran parte de esos cosméticos van dirigidos a los correctores de ojeras y se prevé que en un futuro esto va a aumentar. Los datos epidemiológicos no son muchos, pero dentro de lo que sí está descrito en un estudio realizado en la India, la prevalencia aproximadamente de las ojeras fue de un 30.8%. Se analizaron un total de 200 pacientes, de esos el 81% eran mujeres, y la edad dominante de consulta fue de 16 a los 25 años. De estos pacientes, el 63% tenían antecedentes familiares de también presentar ojeras, y el 50% de esos pacientes que consultaron tenían anemia ferropénica. También hay un estudio brasileño que se realizó en Porto Alegre que mostró que el 91% de los pacientes con ojeras también eran mujeres, y las mujeres estaban un poco más descontentas que los hombres. Si hablamos de ojeras, tenemos que conocer la anatomía periorbitaria subyacente. Entonces, para iniciar, vamos a encontrar que el párpado inferior va a comenzar en el margen palpebral libre y se va a extender al borde orbitario inferior y se va a fusionar con la cara superior de la mejilla, como lo vemos en la imagen. Está bordeando lateralmente por el canto lateral y la eminencia malar, y medialmente por el canto interno y por la pared lateral nasal. Vamos a encontrar ese canal lagrimal como una depresión anatómica que se encuentra en todos los grupos de edad, que se extiende oblicuamente desde el canto interno a lo largo del tercio interno del párpado inferior y va a descansar sobre el orbicular de los párpados. Y va a ser la ubicación anatómica del saco lagrimal. Y el canal lagrimal va a formar la cara anatómica superior del surco nasoyugal, que se va a extender también por debajo del borde orbitario, como lo vemos ahí en la imagen. Bueno, con respecto al resto de la anatomía de los párpados, vamos a encontrar primero que la órbita, la fisura palpebral, va a definir la forma del ojo. Más o menos vamos a encontrar que mide en promedio de 28 a 30 milímetros de largo y de 9 a 10 milímetros de alto. El párpado superior está más o menos de 1.5 a 2 milímetros sobre el limbo esclerocorneal, mientras que el párpado inferior se encuentra al mismo nivel o más o menos a 1 milímetro por debajo del limbo. Con respecto a la piel que tenemos en los párpados, la piel de los párpados va a tener folículos pilosos, va a tener glándulas sebáceas que se van a localizar en mayor proporción hacia el área nasal. Los párpados vamos a ver que los podemos dividir en una lámina anterior y otra posterior. La piel de los párpados, recordar que es la más delgada de todo el cuerpo, nos va a medir más o menos entre 0.6 a 1 milímetro. Y la dermis es delgada y va a carecer de tejido celular subcutáneo. Tenemos que el pliegue palpebral superior se sitúa de 8 a 10 milímetros del borde libre del párpado superior, y el surco palpebral pues es el área cóncava entre el pliegue palpebral y el borde orbitario superior. Ya hablando de la parte inferior, el pliegue palpebral inferior se sitúa de 4 a 6 milímetros del borde libre del párpado inferior y está formado por las inserciones cutáneas de la fascia cápsulopalpebral
que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como les decía, los párpados se pueden dividir en una lámina anterior y en una lámina posterior. La lámina anterior la vamos a ver formada por la piel, por el músculo orbicular, y la lámina posterior por conjuntiva, por tarso y por la aponeurosis del elevador en el párpado superior, y en el párpado inferior por la fascia capsulopalpebral. Y la denominada línea gris es el límite entre las láminas anterior y posterior donde van a desembocar las glándulas de meibomio. Entonces, la forma del párpado inferior va a estar determinada por la unión de los tendones cantales medial y lateral, así como por el tono y la contracción que vamos a tener del músculo orbicular de los ojos. Entonces vamos a ver que con respecto a la parte muscular tenemos los músculos retractores encargados de la apertura palpebral y los protractores encargados del cierre. Entonces el músculo orbicular va a ser el principal protractor en los párpados. Lo vamos a encontrar profundo a la piel, en contacto estrecho con la dermis, y las fibras del músculo orbicular las vamos a encontrar en tres porciones: la orbitaria, la preceptal y la pretarsal. Las porciones preceptal y pretarsal las vamos a encontrar anteriores al septum y al tarso respectivamente, y la porción orbitaria la vamos a ver que se extiende desde los párpados hasta la frente o hasta la región temporal y mejilla. Y en el párpado superior los músculos retractores corresponden al elevador del párpado superior y al músculo de Mueller, pero los retractores del párpado inferior van a surgir de las fibras de los músculos recto inferior y del oblicuo inferior. Con respecto al septum, que es lo siguiente que vamos a ver, es una estructura fibrosa que encierra la órbita, está después del músculo orbicular. Al unirse al reborde orbitario en toda su circunferencia se denomina arcus marginalis, y en este punto el septum se convierte en un engrosamiento del periósteo. El septum nos va a separar las estructuras orbitarias del medio externo formando una barrera, y el aparato lagrimal es importante que va a viajar en el espacio entre las inserciones superior e inferior del septum. Bueno, luego el septum orbital del párpado, como les decía, del párpado inferior se encuentra abajo del orbicular inferior. Y el tabique pues nos va a cubrir y nos va a contener las tres almohadillas de grasa que vamos a encontrar en el párpado inferior, que van a ser muy importantes para el tema que vamos a ver hoy. Entonces estas almohadillas grasas, por decirlo así, se pueden herniar y causar unas protuberancias en el párpado inferior. En el párpado inferior podemos encontrar almohadillas grasas medial o nasal, central. Estas dos almohadillas grasas, la medial y la central, van a estar separadas por el músculo oblicuo inferior, y esto va a ser muy importante porque el músculo oblicuo inferior es el músculo extraocular más superficial y debemos evitar lesionarlo durante la blefaroplastia inferior, y ahí pues lo podemos ver como trazadito alineado en la imagen de la derecha. Y tenemos que las bolsas de grasa central y lateral o temporal están conectadas, pero en la parte más anterior las va a dividir la expansión arcuata del ligamento del lóbulo. Vamos a ver que la fascia capsulopalpebral, como les mencionaba previamente, va a ser la análoga a la aponeurosis del elevador del párpado superior, y el músculo tarsal inferior va a ser más o menos análogo al músculo de Mueller. Entonces, la fascia capsulopalpebral va a ser esa estructura formada por la fascia del músculo recto inferior, la cual va a rodear y fusionar a la vaina del músculo del oblicuo inferior. Anterior al oblicuo inferior vamos a encontrar el ligamento del Lockwood o ligamento transverso inferior, que puede ser análogo al ligamento de Wignall en el párpado superior. Entonces, este ligamento del Lockwood va a funcionar como estructura de soporte para el globo ocular. La fascia capsulopalpebral la vamos a encontrar anterior al ligamento del Lockwood, y en su porción posterior nos va a enviar fibras al fornix inferior y se convierte en la cápsula de Tenon, que se extiende pues por el globo ocular. Como les decía, los tarsos van a ser muy importantes, son el esqueleto de los párpados. Miden aproximadamente 25 milímetros de largo, 1 milímetro de ancho y 10 de alto en los párpados superiores. En los párpados inferiores aproximadamente va a medir 4 milímetros de alto. Los tarsos vamos a ver que se insertan en su extremo medial y lateral al periósteo de la órbita por los tendones cantales. Con los años vamos a ver que estos tendones y los tarsos van a empezar a estirarse, a perder tono, lo que permite que los párpados pues empiecen a separar. El tendón cantal medial lo vamos a ver que se inserta al nivel de la cresta lagrimal y va posterior al saco lagrimal, y en su porción anterior se insertan las fibras del músculo orbicular y se ubica anterior al saco lagrimal.
vamos a ver que el ángulo cantal que está más lateral va a estar de 1 a 2 milímetros por encima del ángulo cantal medial. Para hablar de la parte vascular, que va a ser muy importante porque también va a estar involucrada en los tratamientos que vamos a hacer y debemos tenerla en cuenta, la irrigación arterial vamos a formarla por la anastomosis de la carótida interna, que va a dar ramas de la arteria oftálmica, y la carótida externa, que va a dar los vasos terminales de ramas facial, maxilar interna y temporal superficial. Entonces, para empezar por la arteria oftálmica que viene de la carótida interna, esta va a emitir unas ramas terminales en la órbita de medial a lateral. Entonces, de medial a lateral vamos a encontrar arteria dorsal nasal, arteria palpebral medial, la arteria supratroclear, la arteria supraorbitaria y la arteria lagrimal. La arteria facial pues se va a convertir en la arteria angular, y en la región orbitaria vamos a encontrar profunda al músculo orbicular, más o menos 6 a 8 milímetros medial al canto, que se van a anastomosar con la dorsal nasal. La arteria temporal superficial nos va a dar ramas subcutáneas que nos van a irrigar toda la región lateral de la órbita y nos van a irrigar a los párpados también. La arteria infraorbitaria nos va a dar el riego sanguíneo a través de las ramas al párpado inferior y a la mejilla. Y en la órbita se van a anastomosar con las ramas terminales de la arteria facial. Tenemos que la arteria palpebral medial va a salir de la arteria oftálmica en su parte medial de la órbita y se va a dividir en rama superior y rama inferior. Y las arterias palpebrales laterales superior e inferior van a ser ramas terminales de la arteria lagrimal. Vamos a ver que las arcadas de los párpados superior e inferior se van a conectar de forma medial con las arterias palpebrales mediales superior e inferior, y lateralmente con las arterias palpebrales laterales superiores e inferiores también. Y las arcadas que vemos en el párpado superior van a ser la arcada periférica y la arcada marginal. La arcada periférica la vamos a encontrar entre el músculo de Müller y la aponeurosis del elevador en el borde superior del tarso, y la arcada marginal se va a encontrar justo por encima de los películos de las pestañas, de 2 a 3 milímetros sobre el borde libre del párpado. Y ya para hablar de la inferior, entonces va a ser un poco menos desarrollada, va a venir de la arteria palpebral medial inferior y se nos va a anastomosar en la región lateral con las ramas lagrimal y cigomático facial de la arteria temporal superficial. Con respecto al drenaje venoso, vamos a ver que el drenaje se realiza a través de las redes superficiales y redes profundas. Entonces, la vena facial anterior va a ser la estructura venosa superficial principal para el drenaje. Va a llevar un trayecto similar al de la arteria facial, pero más superficial y más lateral. Se va a convertir en la vena angular cerca del canto medial y va a drenar a la vena supratroclear, y luego forma una anastomosis profunda con la vena oftálmica superior, que es la que nos va a recoger el drenaje de la vena supraorbitaria. Y la vena supraorbitaria forma un plexo preauricular profundo lateral al canto lateral, va por debajo del orbicular y luego pasa por delante de la oreja y a través de la vena temporal superficial. Para correlacionar esto con las ojeras, entonces lo primero que debemos saber es que los ligamentos nos van a dar sostén a esta región del párpado y a la estructura ósea de los pacientes. Son los que nos van a sostener los tejidos blandos y van a dar gran parte de la apariencia facial. Entonces, tenemos que los ligamentos faciales osteocutáneos serán divisiones estructurales primarias de los compartimentos de la gracia facial. ¿Qué pasa? Que a medida que pasan los años se puede observar una recesión relativa del borde orbitario y una pérdida de volumen óseo malar y de la parte media de la cara. Esto nos va a llevar a una retracción de los ligamentos orbitarios y faciales en general. Y lo otro es que la grasa facial comienza a descender, el volumen comienza a disminuir. Como les mencionaba, como los ligamentos se vuelven inflexibles, se va a dar un anclaje, se va a dar un borde orbitario asociado y una especie de ahuecamiento facial. Entonces este hundimiento va a empeorar la ojera, la vuelve más oscura, más sombreada, se nota más en el área de la depresión lagrimal en la órbita inferomedial, como lo vamos a ver en la mayoría de pacientes. Con respecto a los tejidos blandos, como es conocido, pues la piel del párpado les comentaba que es muy delgada y como aporta por eso mismo cierto grado de transparencia, hay poco camuflaje a la prominencia de tejido blando subyacente, sobre todo en la parte media de la cara. Y acá estamos incluyendo la red vascular subcutánea, el músculo orbicular de los párpados, lo que nos da una apariencia más oscura de la piel.
El líquido del párpado infraorbitario pues también puede acumularse en el área del tejido blando infraorbitario y esto nos va a contribuir aún más a la apariencia oscurecida y envejecida de esta área. Lo otro que podemos encontrar es una extravasación de los productos de descomposición de la hemoglobina, como la hemosiderina, la biliverdina, y esto nos va a causar cambios en la pigmentación que van a ser visibles en las capas cutánea y subcutánea de la piel de esta zona. Y según pasan los cambios de la edad, vamos a ver que hay una mayor permeabilidad de la vasculatura local, lo que va a dar como resultado también el aumento de los cambios pigmentarios. Hay que tener en cuenta que el párpado inferior igualmente tiene mucha tendencia a acumular líquido por procesos locales. Puede ser procesos locales como atopia, retención sistémica de líquidos, y pueden estar limitados inferiormente por el borde orbitario debido a los ligamentos cutáneos. Y son pacientes que a medida que pasa el día, o según por ejemplo si la alimentación es alta en sal, van a tener mayor acumulación de líquidos en esta zona. Vamos a observar adicionalmente una atrofia de la grasa subcutánea, una pérdida del volumen en la cara, una hipertrofia del músculo orbicular de los párpados y una pérdida de volumen en la región malar, y todo esto junto nos va a acentuar más las ojeras. Como les decía previamente, la piel del párpado es muy fina, nos va a dejar ver los cambios subdérmicos. La piel tiene una relación íntima pues con el músculo orbicular, por eso vamos a ver también muchos otros cambios. Sobre todo los cambios del envejecimiento se van a hacer mucho más notorias en esta zona de los párpados. Con el tiempo la piel va a tener una pérdida de elasticidad y de turgencia porque también se pierde colágeno y elastina. Igual, si hay otros factores, y de hecho muchos múltiples factores pueden estar implicados en la hiperpigmentación congénita y en la adquirida de la piel periorbitaria, vamos a encontrar los pacientes que por otras causas pueden contribuir a una ojera, por ejemplo, las pacientes que tienen melasma, pacientes que tengan nevus, pacientes con melanocitosis dérmica o como algunos conocen, que tengan una mancha mongólica, aunque ya casi no se usa este término. También conocer la influencia nociva de los rayos ultravioleta y la exposición excesiva a la luz ultravioleta, pues nos va a acentuar más esas ojeras. El depósito de hemosiderina, los cambios hormonales o, pues en general, como les decía, la etiología es multifactorial. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes por uno u otro motivo van a presentar inflamación que puede ser de muchas causas. Entonces aquí podremos incluir la atopia, la dermatitis de contacto, esto también nos puede provocar hiperpigmentación. También aumentan la pigmentación los anticonceptivos orales, el uso de prostaglandinas de presentación oftálmica, como los medicamentos que conocemos para glaucoma con este mecanismo de acción. Y estas son unas imágenes, unos ejemplos de ojeras. Perdón, entonces en la A vamos a encontrar un paciente con ojeras infraorbitarias por sombreado y una prominencia orbicular. En la B podemos ver una paciente con ojeras infraorbitarias y un oscurecimiento de estas, y en la C unas ojeras con hiperemia que también tienen depósito de hemosiderina, y en la última imagen en la D vemos unas ojeras infraorbitarias por depósito de pigmento. Como les comentaba, las ojeras van a ser multifactoriales, pero hay unas clasificaciones. En los pacientes podemos encontrar un concepto común, y es que las ojeras van a ser síntoma de falta de sueño o fatiga, pero este aspecto realmente aún es discutido y es controvertido. ¿Y qué pasó? Que cuando estaban estudiando las ojeras, hicieron unas imágenes hiperespectrales sin contacto que identificaron a la melanina como el cromóforo más dominante cuando tenemos ojeras, mientras que la saturación de oxígeno de la hemoglobina fue secundaria, aunque también se puede dar. También se ha observado la participación de la microcirculación local, pues en la evaluación visual, y lo que vamos a ver es una clasificación de Rano y colaboradores. Entonces nos habla de que hay 4 tipos de ojeras. Tenemos una vasculatura superficial, un depósito de melanina, edema periorbital, o podemos encontrar la flacidez de la piel. Con respecto a esa ojera constitucional, entonces los factores étnicos y geográficos nos van a poder contribuir a la presentación variable de las ojeras. Las ojeras que sean de tipo constitucional, entonces los pacientes van a mostrar una banda curva de pigmentación de la piel, que va a ser de color marrón a negro en los párpados inferiores, que se va a aproximar a la forma del borde orbital y va a tener una afectación frecuente de los párpados superiores.
Vamos a ver que constitucionalmente podemos encontrar que personas, por ejemplo, de la India tienen una ojera más acentuada, las personas con antecedentes familiares igual, o las personas con una tez de piel más oscura, igual se les puede acentuar más la ojera. Luego tenemos la ojera que es inflamatoria, entonces podemos encontrar unos parches irregulares de pigmentación que van a ser más bien de color parduzco o gris en los párpados superior e inferior o en ambos. Podemos encontrar ligenificación de la piel y lesiones eczematosas en áreas circulantes que también pues, nos la hagan sospechar. Luego tenemos la parte vascular. Entonces, los pacientes van a presentar un eritema que afecta predominantemente la cara interna de los párpados inferiores. Vamos a ver unos capilares prominentes o telangiectasias. Y a menudo son pacientes que tienen una piel delgada, que es un poco más translúcida. Y vamos a encontrar una decoloración que es como azulada en el párpado inferior y unas venas como azuladas visibles. Igual hay que saber que podemos encontrar una mayor congestión de los vasos dérmicos y como les decía, hay una extravasación relacionada con la éstasis durante los episodios que podemos encontrar de estrés físico y mental, las pacientes mientras están en los periodos menstruales, en el embarazo y todo esto puede empeorar las ojeras. La otra es la flacidez, entonces este tipo se va a deber principalmente a factores anatómicos estructurales. Vamos a ver que el músculo del tarso sobresale, las bolsas en los ojos, un desgarro profundo. Y luego tenemos las otras causas, entonces dentro de las otras causas vamos a encontrar los trastornos hormonales, déficits nutricionales, pacientes que tengan acantosis nígricans, una cutis laxa, pacientes que estén con fármacos que tengan, por ejemplo, una erupción cutánea secundaria y como les decía, las gotas oftálmicas como latanoprost, mimatoprost, todos estos medicamentos que sean análogos de prostaglandinas. Nosotros vamos a ver que el diagnóstico de los pacientes que nos consulta por una ojera es clínico. El examen con lámpara de hendidura nos puede ser útil para diferenciar si la pigmentación es epidérmica o endérmica, porque si no hay acentuación del pigmento, entonces la ojera se va a deber a la pigmentación o a la vascularización de la melanina que es dérmica. Pero si hay una acentuación de pigmento, entonces vamos a decir que probablemente sea una pigmentación superficial de la melanina. En el manejo de sus pacientes, entonces lo que quisimos hacer con el doctor es enfocarlo según la causa de consulta que el paciente tenga y según el tipo de ojera que le vamos a encontrar. Entonces están los pacientes que nos consultan por la pigmentación periocular. Lo primero que hacen los pacientes, o lo que no quería dejar atrás, que realmente es un gasto excesivo en maquillaje durante toda la vida, y es que la mayoría de personas le dan uso a las ojeras, como se mencionaba anteriormente, con cosméticos. La base de maquillaje pues se usa para mezclar el tono de la piel, nos oculta el pigmento más oscuro en la región infraorbitaria, y actualmente se usan técnicas de ruedas de colores opuestos para minimizar las irregularidades de color. Por ejemplo, para minimizar las áreas eritematosas se agregan pigmentos verdes a las bases. Ya con respecto a los productos que actualmente están en el mercado para el manejo de la ojera hiperpigmentada, vamos a encontrar primero los retinoides, que son derivados de la vitamina A, van a actuar sobre múltiples vías para disminuir la apariencia de las ojeras en la región infraorbitaria, porque primero nos van a promover la síntesis de colágeno, promueven la reorganización de los ácidos de colágeno, que nos mejora la turgencia y la calidad de la piel, y también mencionaba en la literatura que disminuyen el contenido de melanina y reducen el tamaño del complejo de Golgi en los melanocitos y el retículo endoplásmico. El resultado de los retinoides se indican con mayor suavidad de la piel, una disminución de la coloración y de la discromía, que está en el mercado actualmente. Luego tenemos la hidroquinona. Otro de los fármacos que se usa es un antagonista competitivo de la tirosinasa, que la tirosinasa como que desempeña un papel fundamental en la vía de la pigmentación. Vamos a ver que se encuentra disponible una variedad de concentraciones de la hidroquinona. El uso de concentraciones bajas, de 2 al 6%, suele ser eficiente para lograr la estabilización de los melanocitos, porque las concentraciones más altas nos pueden resultar en un aumento paradójico del pigmento. Y es posible que la hidroquinona no la vayamos a encontrar disponible en algunos países, porque por ejemplo en Europa y Asia se ha
pues ellos están realmente preocupados por la carcinogénesis y la toxicidad de los melanocitos. Y gran parte de la preocupación con respecto a esto que les mencioné nació en un estudio que demostró que grandes cantidades de hidroquinona pues causaron cáncer en los roedores que estudiaron. Y en áreas donde la hidroquinona puede no estar disponible, pues igual hay otros compuestos. Está la arbutina, el ácido cógico. La arbutina la vamos a encontrar como un extracto botánico, que tiene una estructura muy similar a la hidroquinona, también tiene una eficacia similar. Y el ácido cógico también actúa bloqueando la vía de la tirosinasa. La imagen de al lado es un ejemplo de hidroquinona, que viene al 4%, que también tiene un retinoide. Hubo un estudio, que es este que está aquí abajo, que lo encontramos en 2011, que nos habla que la cafeína tópica es un medio eficaz para tratar las ojeras intraorbitarias y que cuando se aplica tópicamente puede ser una ventaja en el tratamiento de las ojeras, que resultan sobre todo de la vascularización subcutánea, de las telangiectasias y del edema por fuga de vasos. Un estudio aleatorizado, que es este de la foto, fue doble ciego, fue controlado, usaron placebo, que demostró la capacidad de un gel a base de cafeína para penetrar la piel del párpado inferior, disminuir el edema y la pigmentación del párpado inferior. Tenemos los antioxidantes. Dentro de los antioxidantes, la vitamina C se ha utilizado para el tratamiento de la hiperpigmentación, y como el ácido ascórbico es inestable en muchas preparaciones tópicas, pues hay otros derivados esterificados que los vamos a encontrar que se usan en compuestos. Tenemos que el ácido ascórbico va a ser el antioxidante cutáneo predominante, nos va a eliminar radicales libres de oxígeno en el compartimento acuoso que nos desencadenan la melanogénesis. La vitamina C nos va a promover la producción de colágeno, nos va a ocultar el color de la éstasis sanguínea y nos va a mejorar las ojeras un poco del párpado inferior. Luego, así como para hablar de último producto dermatológico a la venta, tenemos más de 25 formulaciones de péptidos que se utilizan en compuestos diseñados para mejorar la calidad de la piel. En general, lo que hacen los péptidos es actuar dentro de la matriz extracelular de la piel para promover la formación de colágeno. Entonces, los péptidos los podemos clasificar en péptidos de señal, péptidos inhibidores de enzimas y los transportadores. Los de señal, como el palmitoil pentapéptido 4, nos van a estimular esa matriz extracelular, nos modula la actividad de los fibroblastos y aumenta la producción de colágeno y fibronectina tipo 1 y tipo 3. Adicionalmente, estos péptidos de señal nos aumentan la proliferación de elastina, de proteoglicanos, de glicosaminoglicanos, de fibronectina, que son muy importantes para tener la piel como más robusta. Y los péptidos inhibidores de enzimas nos van a bloquear principalmente la formación y la actividad de las proteinasas, incluidas las metaloproteínas de la matriz. Entonces nos ayuda a mantener una matriz extracelular robusta en la piel. Y tenemos los péptidos transportadores, que su función principal es entregar cofactores enzimáticos, como son el cobre y el manganeso, que son críticos en la cicatrización de heridas, en las propiedades regenerativas de la piel después del daño solar, y a estos péptidos nos van a mejorar la calidad y la turgencia de la piel. Vamos a hablar de las terapias láser, del tipo de láser Q-Switch. Entonces, estos van a ser un medio eficaz para tratar las ojeras que se ven principalmente a cambios hiperpigmentarios. Entonces, estos láseres van a tener una tecnología de pulsos de nanosegundos, son ideales para tratar selectivamente los melanosomas y nos causan un trauma mínimo en las estructuras circundantes. Entonces, tenemos esos láseres Q-Switch que usan longitudes de onda que son relativamente bajas, que va a ser adecuada para pacientes de tipos 1 y 2 de Fitzpatrick. Pero la alta tasa de alteración del melanosoma no va a ser ideal para los pacientes que tengan una piel más pigmentada. Hubo estudios separados que nos demostraron que una mejora de la ojera en esos pacientes fue igual o mayor a un 40%. Y se pueden igual usar retinoides adyuvantes para mejorar el perfil de seguridad y tratar cualquier problema de hiperpigmentación. Tenemos otros láseres con longitud de onda de espectro medio. Esto nos va a resultar en menos traumas para los melanosomas y mayor seguridad en los pacientes de tipo de piel Fitzpatrick más alto, 3, 4. Entonces, luego tenemos que los JAK láser nos van a penetrar profundamente la piel, tienen un efecto mínimo sobre los melanosomas debido a que tienen una longitud de onda muy alta,
nos permite una mayor seguridad cuando se trata a personas más pigmentadas, como las personas con tipos de piel 5 y 6 de Fitzpatrick. Luego vamos a hablar de esos pacientes que nos consultan por flacidez de la piel. Entonces, para esos pacientes con flacidez de la piel, tenemos el láser ablativo, el resurfacing. Entonces, el rejuvenecimiento ablativo va a ser un medio para mejorar las ojeras infraorbitarias mediante el rejuvenecimiento de la piel. Nos trata la irregularidad pigmentaria, nos mejora la tirantez de la piel, el colágeno y la matriz extracelular. Entonces, el mecanismo del resurfacing con láser es una lesión tisular que es controlada en la piel con un proceso reparador resultante que nos va a generar la formación de capas de la piel con mayor colágeno. Nos va a generar una disminución de las irregularidades del pigmento y una disminución de las arrugas. Este resurfacing con láser lo primero que hace es que las capas superficiales de la piel se pueden eliminar. Esto nos da una regeneración de las capas más superficiales, nos mejora el pigmento, también el contenido mejorado de colágeno en la piel renovada nos va a dar un mejor camuflaje del músculo orbicular que está subyacente. Y la vasculatura asociada, que también puede ser responsable de la aparición de ojeras. Los que más se usan son los láseres de CO2. Los láseres de CO2 usan agua como cromóforo, tienen una duración de pulso menor de 1 milisegundo y dan una penetración aproximadamente de 20 a 30 micras con un daño dérmico residual que se puede extender de 100 a 150 micras. Se ha demostrado que el rejuvenecimiento o el resurfacing con láser de CO2 nos mejora la hiperpigmentación infraorbitaria incluso hasta en un 50%. Y estos láseres ablativos tradicionales de CO2 pulsados nos van a emitir una energía con 10.600 nanómetros absorbida, que va a ser preferentemente absorbida por el agua, y esto va a provocar una especie de vaporización epidérmica, unos daños térmicos en la dermis superficial y la regeneración subyacente, como les decía. Acá les voy a mostrar un video de los cambios que tienen los pacientes con este tipo de láser. Esto es cortesía del doctor Quintero. Entonces acá se usó un rejuvenecimiento con láser fraccionado de CO2. Acá vemos pues los resultados en estas pacientes. Realmente sí les disminuye la ojera, sobre todo les da un aspecto mucho más juvenil. Ajá, acá hay otro. Bueno, espérenme, ya. Luego tenemos la radiofrecuencia fraccionada con microagujas. Entonces, la tecnología del láser fraccionado nos va a utilizar la misma tecnología que los láseres ablativos completos. Sin embargo, el resurfacing con láser fraccionado nos reduce el daño térmico confluente de los láseres ablativos completos. Entonces, esto nos permite un menor tiempo de inactividad y una menor tasa de complicaciones. Entonces, las microagujas, como su nombre lo indica, son agujas diminutas. Estas agujas penetran la piel, nos crean heridas microdérmicas a diferentes profundidades de la piel. El número de heridas creadas va a depender del dispositivo, de cuántas veces pase por la misma zona, de cada tipo de paciente. Estas microlesiones nos van a estimular la respuesta de curación del cuerpo, crea una herida mecánica en la piel para desencadenar ese proceso de curación. El tiempo de recuperación puede ser de varios días, puede ser de una semana, porque hay una apertura importante pues en el estrato córneo y puede ser algo doloroso. Con la adición de energía de radiofrecuencia, estas microagujas pueden generar calor en la piel que están penetrando, creando una coagulación del tejido. Nos sirve para el rejuvenecimiento periocular y facial, un tensado cutáneo en el caso de las ojeras. Aquí igual les voy a mostrar un video también cortesía del doctor Quintero sobre la radiofrecuencia fraccionada con microagujas, que no me reproduce. Bueno, no me reprodujo, pero el aparatico que vemos en la mano del doctor, pues es el que se usa con microagujas, igual les decía, se usa con radiofrecuencia fraccionada. Luego vamos a encontrar las técnicas quirúrgicas. Entonces tenemos la blefarosimia inferior, que se puede hacer con escisión de grasa transconjuntival para tratar el exceso de volumen relativo superior al ligamento orbitomalar, que cuando se combina con la pérdida de volumen relacionada con la edad de la mejilla, pues nos va a contribuir a las ojeras.
Cuando las uniones densas del ligamento orbitomalar nos impide que la blefaroplastia con escisión de grasa suavice el contorno del párpado y la mejilla, entonces se puede hacer una blefaroplastia al párpado inferior con transposición que nos pueda tratar las irregularidades del contorno. Tenemos que el ligamento de retención orbicular se va a liberar directamente y la grasa orbitaria se transpone al hueco del borde intraorbitario. Lo otro que menciona la literatura es que avanzar el orbicular y el sistema musculoponeurótico superficial también puede ser un medio eficaz para suavizar aún más el contorno del párpado inferior y de la mejilla. Y entonces lo podemos realizar de acuerdo a la edad del paciente. Si es joven, podemos usar una técnica transconjuntival con una reposición de bolsa central. Si es un paciente mayor, puede ser un abordaje subciliar o transcutáneo, o sea, que se hace cortando de la piel. Es muy importante en todo esto que les he dicho previamente, es que en estos casos es importante agregar durante el procedimiento varias cosas, o sea, combinar la cirugía con el láser de CO2 periorbicular, o con la radiofrecuencia fraccionada, o con las microagujas. No son técnicas que son excluyentes, todo lo contrario, se pueden complementar. Y ya les voy a compartir este video sobre la blefaroplastia inferior. Regálenme un segundo, yo lo pongo acá. Ya lo pongo. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Perfecto. Sí, ahí se está viendo, Cam. Listo. Entonces, vamos a ver acá una blefaroplastia inferior. Entonces, acá también cortesía del doctor Quintero, acá vamos el borde inferior del tarso, aquí se marcó, se está realizando la incisión. Luego de la incisión, se realiza una sutura de tracción. Después vamos a buscar la grasa situada detrás del septum orbitario. Luego que encontremos la grasa, que ahí pues la tiene ya identificada, aquí se infiltra, se reseca, se cauteriza. Luego se va a exponer la grasa lateral. Acá ya se encuentra la grasa lateral. Se hace una tricción y una resección de la grasa lateral. Posteriormente se hace un cierre de conjuntiva. Y este es un mini pinch transcutáneo, entonces aquí se va a resecar la piel. Se retira la piel con una tijera de hueco. Y posteriormente se sutura. En este caso, se va a combinar con un resurfacing con láser periocular, que nos va a mejorar pues, los resultados y la recuperación de la paciente, sobre todo por lo que les comentaba del rejuvenecimiento facial que nos aportan esos tipos de láser. Y acá adicionalmente se hace una preparación con plasma rico en plaquetas, que de todas formas ya les voy a hablar más adelante del plasma rico en plaquetas. Y se está aplicando el plasma. Entonces, como ven, se pueden juntar varias técnicas, porque pues las ojeras a veces son muy, bueno, o la mayoría del tiempo creería yo son de etiología muy multifactorial, son complejas de manejar y combinar ese tipo de técnicas pues nos ayudan para un resultado más exitoso. Un segundo y yo cambio acá. Bueno. Entonces, luego tenemos, estas son fotos de un rejuvenecimiento de la mirada, este es un rejuvenecimiento inmediato. Aquí es una blefaroplastia superior inferior más una radiofrecuencia fraccionada. Y acá vemos pues en la derecha un resultado que es un resultado casi que inmediato. Luego en esta imagen vamos a encontrar una paciente joven, esta es una paciente joven con bolsas de grasa inferiores, tiene un lago lagrimal profundo, una piel flácida, entonces a esta paciente se le realizó una blefaroplastia transconjuntival, reposicionando la grasa y se combinó el tratamiento en el mismo acto quirúrgico con la radiofrecuencia fraccionada periocular
Y también se hizo una bioestimulación con plasma rico en plaquetas. Entonces, como vemos, como les decía, estas son técnicas que se pueden combinar. Esta es una paciente también que se le realizó una blefaroplastia inferior con una reposición de grasa. Y vemos primero cómo estaba, un control a las 24 horas, el control a los 8 días, y a los 15 días, como vemos ya, la paciente no tiene casi ninguna cicatriz y la ojera le mejoró muchísimo. Después tenemos los pacientes con ese valle lagrimal, que nos llegan con ese valle lagrimal pronunciado. Entonces, para ellos tenemos las opciones de relleno. Tenemos opción de relleno con ácido hialurónico, puede ser de elección en muchos entornos para abordar las irregularidades del contorno de los ojos. Y dentro de las ventajas vamos a tener la facilidad de uso, que tiene una amplia disponibilidad, el potencial de reversión con la hialuronidasa. Entonces es una modalidad de tratamiento eficaz para abordar la deficiencia de volumen en la región periorbitaria. Vamos a encontrar que Goldberg describe 3 huecos periorbitales que van a estar separados y se nos van a beneficiar de la voluminización. Tenemos un hueco en el reborde orbitario, un hueco cigomático y tenemos un hueco de la confluencia septal. Ya les voy a mostrar igual una imagen en la siguiente diapositiva, y estas áreas anatómicas nos van a corresponder a uniones densas entre la piel y el tejido más profundo y el hueso, que van a ser creadas por el ligamento orbitomalar, el ligamento orbitocigomático, la confluencia de los retractores del párpado inferior, tabique orbitario, placa tarsal. Y se puede lograr una mejora profunda en las sombras oscuras infraorbitarias si usamos un relleno de ácido hialurónico. Vamos a encontrar volúmenes según el producto, el grado de pérdida de volumen del paciente, y un masaje digital suave en el área tras la aplicación, pues nos puede ayudar a suavizar el producto en su lugar. Los resultados pueden durar hasta 1 año según encontré en la literatura. Estas son las posibles zonas de inyección para corregir ese valle lagrimal. Podemos hacer 3 inyecciones de 0.07 mililitros por inyección. Este artículo en particular menciona que es mejor inyectar el relleno en la capa submuscular profunda para que se evite como esa apariencia hinchada. Y el área infraorbitaria aquí se divide empíricamente en 5 zonas, como se ve en la figura. Se puede administrar una inyección de ácido hialurónico en bolos pequeños, utilizando técnicas de depósito en el punto de área infraorbitaria. Se pueden usar 5 bolos pequeños o 0.1 mililitros en total por cada lado. Y es posible que los rellenos de ácido hialurónico nos mejoren la hidratación, la síntesis de colágeno, el efecto antioxidante, además de ese efecto pues voluminizador simple. Este es un ejemplo también del doctor con una paciente que se le hizo relleno con ácido hialurónico. Le mejora mucho la ojera, nos da ese efecto de volumen. Bueno, son 2 pacientes. La primera, la de la izquierda, la imagen de antes y la de después, y la segunda, la de la derecha. Luego tenemos la transferencia de grasa. Entonces, la transferencia de grasa puede lograr el rejuvenecimiento facial, nos puede borrar como el hueco del borde infraorbitario. La idea es producir un aumento de volumen que minimice la irregularidad superficial, como con el ácido hialurónico, nos borra esos huecos faciales, produce un contorno del párpado inferior y de la parte media de la cara que lo hace más suave. Usa unos principios similares a los del ácido hialurónico. La transferencia de grasa puede ser un medio pues, que está efectivo para suavizar la transición entre el párpado y la mejilla y nos minimiza las ojeras. Y se ha demostrado que la transferencia de grasa pues tiene una alta tasa de satisfacción de los pacientes, aunque vemos que esto es muy relativo. Los canales de lágrimas, la visualización de la vasculatura subyacente dentro del músculo a través de la piel delgada, como les decía, y que es una piel transparente, no se pueden mejorar por este trasplante de grasa. Y es menos probable que el trasplante de grasa produzca una apariencia hinchada en comparación con el relleno de ácido hialurónico. Entonces se pueden colocar pequeños volúmenes de grasa dentro o adyacente de los músculos de expresión facial para causar ese rejuvenecimiento facial. También esto va a depender de la dependencia de los adipocitos. Dentro de estos sitios, pues receptores que son altamente vascularizados, de la fibrosis subcutánea que haga cada paciente en respuesta al tejido adiposo que se inserte. Como vimos previamente, podemos utilizar el plasma rico en plaquetas. El plasma es un bioestimulador y pues viene en una concentración de proteína plasmática que viene derivada de la propia sangre del paciente, que se centrifuga para eliminar los glóbulos rojos. Tiene una concentración significativa de factores de crecimiento, tiene simoquina, citoquina, se utiliza para estimular procesos de curación.
y va a ser principalmente efectivo para esos pacientes que tienen arrugas, que tienen lasitud, que tienen ojeras. Nos estimula la proliferación de fibroblastos dérmicos, la síntesis de colágeno, y se sugiere que el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento epidérmico en este plasma van a inhibir la producción de melanina a través de la activación de la quinasa regulada por señales extracelulares, y nos va a inhibir también la expresión de prostaglandina D2 y la actividad de la tirosinasa. Entonces, lo que pasa con el plasma es que nos mejora también la supervivencia del injerto de grasa si se usa esta técnica, y se puede usar en combinación con injertos de grasa autólogos para las ojeras por esto mismo. Entonces, para el tratamiento de las ojeras se puede inyectar de forma intradérmica 0.1 mililitros con agujas de calibre 30 en un solo punto sobre el párpado inferior. Y el plasma se ha utilizado para el tratamiento de las ojeras con inyecciones, como les decía, intradérmicas en todas esas áreas de desgarro, de arrugas, en las patas de gallo. Y por último, quería traerles nuevas opciones de tratamiento que han surgido. Este es el Acutit. Lo que pretende es una contracción que sea focalizada, se hace por radiofrecuencia también, sin cirugía ablativa, y funciona igual proporcionando un calor exacto. Va a ser mínimamente invasivo, tiene una tecnología de lipólisis asistida por radiofrecuencia, y nos va a ofrecer la precisión pues para que el tratamiento de la grasa localizada en esta zona no deje cicatrices ni marcas permanentes en la piel. Igual acá les dejo un link por si quieren averiguar un poco más de la herramienta. Vi que se usa mucho en España, en Colombia creo que ya está llegando. Y listo. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Bueno, muy interesante. Excelente revisión, Camila, excelente. Bueno, tenemos en el panel unos invitados que tienen mucha experiencia. Tenemos a la doctora Marta Rodríguez de Pereira. ¿Estás por ahí, Marta? A Jairo en Medellín. Si quieran aportarnos algo, pues dentro de lo que nombraste, pues ya ven ustedes que el manejo de las ojeras es muy amplio. Hay que ser muy claros con los pacientes cuando los tenemos enfrente para ver qué tipo de ojera estamos trabajando. Es complejo y nosotros como oculoplásticos tenemos una ventaja, y es que pues nosotros tenemos el abordaje quirúrgico y la reposición de las bolsas de grasa, reacomodar las grasas, resecar las grasas. Entonces, cuando estamos haciendo la liberación de los ligamentos que fijan y deprimen esa zona, nosotros liberamos intraoperatoriamente en nuestros pacientes en esa zona, y al reposicionar la grasa, pues mejoran mucho estos pacientes, y uno puede en el mismo acto quirúrgico asociar procedimientos como láser de CO2, radiofrecuencia, colocar plasma rico en plaquetas. Nosotros tenemos todo el armamentario para en un mismo acto quirúrgico realizar todo este tipo de tratamiento. Son muy complejas esas ojeras de tipo pigmentario, donde pues tenemos un agente de familiar, de raza, de origen familiar, que son de difícil manejo. Pero en el resto de ojeras usualmente tenemos muy buen campo. Alguno de mis compañeros por ahí oculoplásticos que quiera participar, Jairo, Julián. Antonio, A eso, sigue, Jairo. Primero felicitar a la doctora porque hizo una muy buena revisión. Es un tema difícil y no es fácil. Para mí, de las cosas difíciles que hay en oculoplástica son los festones y las famosas ojeras. Frente a eso, tengo un par de recomendaciones para los que están en entrenamiento, para los residentes. Y lo primero es conversar mucho con el paciente y analizar cuáles son sus expectativas y llevarlos a una expectativa real, ¿cierto? Eso sería lo primero. Y segundo, identificar algunos pacientes que pueden tener alguna alteración de tipo psiquiátrico, porque no es infrecuente que pacientes que tienen depresiones, pacientes que han salido de algún insuceso social, familiar, quieran, digamos, mejorar su apariencia física para mejorar también su problema psicológico. Entonces, identificar esos pacientes es demasiado importante. Lo segundo
lo invitaría a leer el artículo que mandó Julián, que es demasiado bueno, sobre el registro fotográfico, que siempre es muy importante tener. No importa que vaya a ser algo en lo que uno vaya a aplicar un despigmentador o aplicar un láser o aplicar un plasma. Yo creo que siempre es muy importante tener el registro fotográfico del antes y el después, por situación médico-legal y como defensa ante los pacientes, porque no es infrecuente que algunos pacientes no queden cómodos o sus expectativas sean menores después del tratamiento a lo que ellos esperaban obtener. Y lo tercero que te quería preguntar, Antonio, es si tú cuando haces el pinch, la blefaroplastia inferior, que sacas el fragmento de piel, sacas una pequeña lonja del orbicular. Lo digo porque algunos pacientes tienen un engrosamiento del orbicular y eso les hace ver como redondeado y engrosado todo el borde palpebral pretarsal. Jairo, bueno, yo usualmente cuando hago el mini pinch trato de resecar solamente piel, pero lo que tocaste, el tema del orbicular, cuando está muy engrosado, cuando está muy hipertrófico, es uno de los grandes desafíos que tenemos. Cuando tenemos el láser de CO2, tenemos la ventaja de que uno puede con el CO2 generar unas líneas de relajación del músculo orbicular y ayuda muchísimo, especialmente cuando uno tiene disponible el CO2 o manejarlo posteriormente con aplicación de toxina botulínica. Pero creo que una de las dificultades que tenemos en la blefaroplastia son los festones, que lo nombraste ahora, que es muy interesante el manejo del festón cuando tenemos estos pacientes enfrente. Con estos festones uno se pega una enredada con el paciente, porque si uno lo opera y no le explicó bien y el paciente en el posoperatorio, para rematar, se inflama más de la cuenta, porque es normal que se inflame y tiene festones, va a haber una retención ahí y eso va a demorar de líquido más o menos 3 o 4 meses hasta que el paciente vuelve a su estado natural. Entonces ahí el manejo es difícil, a veces se hacen suspensiones del SMAS para subirlo, para tratar de mejorar eso. Y la hipertrofia del orbicular para mí es un gran reto que tenemos con nuestros pacientes que tenemos. Vamos a hacer una blefaroplastia y tienen agregado eso y hay que explicarle muy bien que eso pues mejoran parcialmente. No sé, Julián, qué experiencia tengas, Ángela, qué experiencia tengas, o Silvia, que está ahora de fellow con el doctor Gallón. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, Julián. Felicitaciones Camila, muy completa la charla. Gracias. Con respecto a los festones, sí, pues hay unos que sí definitivamente son muy difíciles de manejar. Yo hago la suspensión al ESMAS y mejora bastante y además eso ayuda a que no se inflamen tanto en el posoperatorio. Es el manejo pues que yo les doy. La resección directa de los festones, me parece que la cicatriz queda muy en medio de la cara. Está descrito, pero no la he hecho, no me gusta la técnica. Entonces, si es muy grande el festón, se lo propondré al paciente, pero no me gusta la cicatriz en toda la mitad de la cara. Y la hipertrofia del orbicular, bueno, mi jefe dice que es un rasgo de juventud. De hecho, muchos niños, muchos bebés tienen la ojera por hipertrofia del orbicular y es algo bueno, es algo de juventud tenerlo y explicarle eso al paciente. Y si definitivamente lo odia, sobre todo cuando sonríen, que se ve aquí el gordito, con toxina botulínica se puede mejorar, se alisa un poquito esa hipertrofia del orbicular. Okay. Gracias, Julián. Con Marta, gusto. ¿estás por ahí? Silvia. Doctora Silvia Granados, cuéntanos, ¿estás por ahí? Bueno, ¿algún otro comentario? Pues yo creo que revisaste muy bien el tema. El otro tema importante que de pronto, para no dejarlo como sin tratar, es los rellenos.
¿Quién está por ahí? Yo. Sí, ¿será que de pronto podemos hablar de relleno? Bueno, sí, los rellenos, pues hay una cuestión es que uno ve hoy en día con las redes que eso es facilísimo, que colocar el relleno es pilado y creo que lo que hablaba el doctor Gómez y el doctor Julián es importantísimo y no nos debe pasar por alto. Ustedes ven cómo cada paciente que entra al consultorio se le toman 5, 6, 7, 8 posiciones de fotografía en el ambiente que tenemos con el color especial. Eso es gracias al doctor Julián Espinosa que nos enseñó todo el manejo que requiere de iluminación de la misma cara, la misma posición para uno cuando tiene el paciente antes y después poderle mostrar las fotos. Porque lo que decía el doctor Gómez también, son pacientes con un trauma, con un problema y vienen a buscarlo a uno y uno termina sin detectarlo, sin diagnosticarlo, hace el procedimiento y después se da cuenta que era un paciente con muchos problemas. Los rellenos del lago lagrimal son difíciles, no tanto porque es por lo que es, sino por esas cosas. Y otra cosa es escoger muy bien el tipo de relleno que vamos a usar, saber colocarlo en la profundidad, cantidad adecuado. Es mejor cuando estamos arrancando colocarlo en poca cantidad, que el paciente quede hipocorregido y no hipercorregido. Las hipercorrecciones ahí son fatales y además hemos tenido pacientes que hacen retención y hacen una voluminización exagerada. Estos pacientes quedan con un edema crónico y son pacientes que van y llaman y molestan todos los días de la semana hasta que terminan teniendo que usar hialuronidasa para revertir el proceso. Entonces, tener muy en cuenta eso. Es una técnica que se puede hacer con cánula o se puede hacer con inyección aplicada directamente. Depende de la destreza de cada especialista, pero nosotros como oculoplásticos estamos llamados a que tengamos mucha precaución en el manejo de estos pacientes, no hacerlo como tan sencillo como si fuera una técnica que no tuviera efectos secundarios. ¿Alguno quiere de pronto contribuirme con el comentario? Julián, Jairo, Ángela, Silvia, para terminar. Hola. Hola. No, otra vez felicitarte, Camila, muy chévere el tema de los rellenos. Es un Gracias. mundo, es un mundo eso de los rellenos, no es para nada fácil, parece fácil, pero cuando uno se pone a estudiar las complicaciones y todo lo que puede ocurrir con eso, ya deja de ser fácil, así sean raras, pero uno no quiere que nunca le pase. Y el que pone está siempre expuesto a un riesgo de esos. Así que no es algo que hay que tomar a la ligera, hay que estudiar muy bien. Veo que tienes súper clara la anatomía de la cara, así que te va a ir bien también preparando el de rellenos. Gracias. Sí, es que el tema, la verdad, de rellenos es largo. Y como también, como decía el doctor, hay muchas formas de aplicarlo, hay diferentes rellenos. Entonces, sí, eso tiene un nivel de complejidad alto. Y si hay mucha tendencia, he visto hacerlos ha aumentado muchísimo la aplicación de rellenos como en muchos tipos de consultas. Bueno, yo creo que damos por terminado hoy esta excelente Gracias. charla. Camila, muchísimas gracias. Feliz semana para todos. Hasta Gracias a luego. ustedes por sus aportes, que estén muy bien. Y Chao. gracias, Antonio. Hasta luego, muchas Chao. gracias. Un abrazo. Chao.